¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, ¡Viva Palencia, viva! viva! ¡Viva Palencia, viva! ¡Viva Palencia, viva! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen día, buen momento. El mejor momento del día es estar aquí con vosotros, amigos palentinos de la montaña, del Cerrato, de Tierra de Campos, de La Vega, de la Valdavia. Sed muy bienvenidos todos una vez más a este estudio doméstico de Viva Palencia, viva. Bienvenidos aquí a casa, a vuestra casa, a este espacio en el que queremos compartir todas las semanas, si la salud, el tiempo nos lo permite, todo lo mejor que tiene Palencia, compartirlo con vosotros, dároslo a conocer, aunque ya lo conozcáis, porque para nosotros estar aquí a vuestro lado es lo más importante. Nosotros, Naide Nóbrega y yo, siempre la realización de este programa, y ahora sí, me vais a permitir por lo menos pedir disculpas por esta dulce y aterciopelada voz que lucimos hoy, que luzco hoy, porque, bueno, pues el programa os habréis dado cuenta, los que estáis ahí escuchando, los que nos acompañáis y nos seguís habitualmente, que esta semana hemos fallado. ¿Qué pasó? Empezamos a grabar el programa el fin de semana pasado, llegó el catarro, llegó la gripe, llegó el trancazo, de hecho se sigue notando un poquitín, hemos tenido que detener un poquitito todos los trabajos radiofónicos por falta de voz absoluta. Y hasta ahora pues hemos vuelto. De hecho lo notaréis, ya sabéis que este programa se graba en riguroso indirecto. Notaréis así algunos cambios entre unas entrevistas y otras, entre unos momentos y otros, debido precisamente eso, a que este programa se empezó a grabar el sábado pasado, día... cuando fuese. Perdón. Y lo hemos conseguido terminar una semana después, precisamente por toda una semana entera sin voz. En Semana Santa, Naide hizo maratón de trabajo en la oficina de turismo, atendiendo a los millares de personas que han venido a disfrutar de Palencia esta Semana Santa. Y eso le ha pasado factura. Y claro, aquí como son vasos comunicantes, que nos ha pasado a todos también con los cambios de temperatura, bueno, pues al final hemos acabado todos roncos, afónicos, acatarrados, pero contentos, que eso es lo importante. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar del clima, no hemos venido a hablar del tiempo, no hemos venido a hablar de la salud, que os deseamos a todos muy buena, sino que hemos venido a hablar de Palencia, de sus cosas y sus gentes. ¿Y lo vamos a hacer cómo? Bueno, pues aprovechando que hemos cambiado un poquitito el guión del programa, pero que siguen siendo los contenidos válidos para todo, vamos a hablar de literatura. ¿Por qué? Bueno, pues porque siempre es un placer hablar de literatura, de buenos libros, de cosas buenas, y más en esta semana tan importante que es la Semana del Libro, la del 23 de abril, que tanto se celebra merecidamente en Castilla y León, en todo el mundo, obviamente. Pero en Castilla y León, ¿por qué? Bueno, pues porque es la fiesta regional, la fiesta de Villalar, la conmemoración de aquella batalla de los comuneros. Es el día, bueno, que se estableció internacionalmente por las coincidencias aproximadas entre la fecha de muerte de Shakespeare y de Cervantes, como el Día Internacional del Libro, y entonces nosotros, claro, lo conmemoramos y lo celebramos como se merece. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hablando de un libro de microrrelatos. Estaremos con Raquel Lozano, una contadora de historias. Nosotros admiramos mucho a los contadores de microrrelatos, de relatos cortos, de historias pequeñas. ¿Por qué? Porque por esa capacidad de sintetizar, de recoger en muy poquitas palabras una intensa historia. De hecho, el microrrelato tiene una particularidad que a mí me encanta, que es que además de ser concentrada, te deja, hace que participes en ese relato. O sea, un buen microrrelato, un buen relato corto, un buen cuento, te deja esa capacidad de interactuar, de que parte de la historia la pongas tú, porque te deja en ese final abierto, aunque la historia sea cerrada, ya digo, un buen relato, aunque la historia sea cerrada, pero bien contada te deja a ti ese remusguillo, esa cosa de decir, ¿cómo podría continuar? ¿O cómo continuaría? ¿O cómo lo acabaría yo? ¿Cómo lo haría más largo? Bueno, pues es lo que pasa con los microrrelatos de Raquel en Peccata Diminuta, una colección de historias muy sensuales, divertidas, sesudas, te hacen pensar un montón. Algunos, ya digo, son relatos de una sola frase. En fin, ahí os lo dejamos con esta portada tan bonita, además de un amigo nuestro, de Fumanchu,
el artista plástico palentino de la montaña, que ya ha estado aquí con nosotros alguna vez y cuyos dibujos y cuyas artes pues podéis ver siempre paseando por Palencia en cualquier momento. En la orilla del río, por ejemplo, os dejamos un caso y con esas chicas tan guapas, características suyas, con esos trazos, en fin, eso hablando de literatura. Hablando de música, vamos a hablar con un artista palentino, pues también de los que nos dan esas ganas de mover el cuerpo, porque en su capacidad de fusionar la música moderna y la música de raíz, la música de la tierra, ha combinado su estilo electrónico con el estilo del nan, tiene todo mucho que ver. Hablaremos con Castor Aer, DJ, productor musical palentino, que acaba de presentar ese mix de músicas del nan con un toque electrónico, pero siempre manteniendo esa estética suya tan rural, tan de la tierra. En fin, hablaremos de todo eso, os dejamos aquí un poquito de esa música de Castor Aer para ir abriendo boca y enseguida pues empezamos aquí este Viva Palencia Viva. No me entretengo más, no os entretengo más, ya os he dado mucho la tabarra. Sed una vez más muy bienvenidos y adelante, este Viva Palencia Viva empieza aquí, dentro. La semana pasada os lo pusimos por aquí, esa mezcla, esa conjunción astral que se ha dado en el universo sonoro y que podéis disfrutarla en Spotify, en físico, en disco, esa unión entre la música del nan, esa espiritualidad, ese volver a los orígenes rurales, junto con los ritmos de Castor Aer, un palentino que precisamente el ritmo es la base de su música, ese ritmo de la música electrónica, pero que él la combina precisamente con músicas, con estilos como el del nan. Esa unión dio un primer fruto, así digamos público, a la vista de todo el mundo, que fue un éxito, que fue la banda sonora de ese vídeo, ese documental llamado Comuneros, hecho por nuestros amigos de Visual Creative, y que ha cristalizado ahora en más trabajos. Castor Aer, productor, músico, DJ palentino, un tío con un espíritu que abarca mucho más que el espacio que podemos ocupar ahí las personas. Se juntó con el nan ahora, juntó esa música, la hizo un poco suya, la hizo un poco de todos, con Héctor Castrillejo, con Carlos, con Nadal, y el resultado ha sido, bueno, esto que estabais escuchando ahora y que vamos a ir escuchando a lo largo del programa y durante más tiempo. Pero mirad, ya sé que yo aburro un poco, ya sé que yo me enrollo cuando me entusiasmo con las cosas, así que vamos a dejar que sea el propio Castor Aer quien hable con nosotros, quien nos cuente ese trabajo, quien nos cuente cómo ha sido ese fruto que ha dado esa unión entre su estilo, entre su música, entre la música electrónica y los instrumentos salidos del campo, salidos de la tierra del nan. Buenas tardes, Castora, bienvenido a Viva Palencia Viva, un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, igualmente. Un placer estar aquí. Bueno, hablábamos de esa catarsis que fue escuchar esa unión que has hecho con el nan el otro día en directo, con la escenificación, con la puesta en escena en un espacio que ya de por sí es mágico en sí mismo, como es el Universo Sonoro, el bar de aquí en Palencia. Bueno, cuéntanos
¿Cómo surge este proceso que ha dado ese fruto y que ahora la gente puede disfrutar tanto en plataformas digitales como en soporte físico? Bueno, el proceso de creación es un poco largo. Yo estaba viviendo en Berlín y empiezo a interesarme un poco por mi tierra y por los sonidos de aquí. Y bueno, yo soy amigo de Héctor desde la adolescencia, entonces según iba haciendo algunas primeras pruebas con ello, con la música electrónica y el folclore de aquí, pues se lo iba enviando y hemos estado en contacto y en un momento determinado, pues ellos cuando estaban haciendo la banda sonora de Comuneros, pues como ya habíamos hablado de a ver si colaborábamos, teníamos esa idea en la cabeza, pues me ofrecieron colaborar, salió muy bien, acabamos todos bastante contentos y bueno, pues yo quise ir un poquito más allá y como adoro muchas de las canciones de Nan y me parecen, bueno, pues que han marcado un poquito de alguna manera mi vida en algún momento, pues tenía como especial interés en darles una vueltica y, bueno, pues buscar un poquito esos ritmos, cómo llevarlos a la pista de baile, cómo llevarlos a un entorno de baile, digamos, y de música pues más, digamos, contemporánea, esa mezcla de música del pasado y música del futuro, entre comillas, por así decirlo, como que es mi búsqueda desde hace tiempo y nada mejor que el Naan para estrenar digamos, el producto de todo ese trabajo, claro. Ujú. Fíjate, estamos hablando de dos conceptos, la música de nuestras raíces más antiguas estaba hecha precisamente para bailar en torno a una hoguera, era ese Claro. tam-tam, era ese ritmo, ¿no? Y la música electrónica no tiene más que lo mismo, o sea, exactamente es ritmo, en sucesión, en repetición, y tú precisamente lo has llevado todo eso, además influido pues, por una de las cunas de la música electrónica, como es Alemania, la Alemania de los 80-90, digamos que fue la gran revelación del tecno, de la música electrónica, y tú has juntado lo que dices tú, esa modernidad con estas raíces que nos trae el NAN, ¿no? Sí, de alguna manera es un poco lo que me pedía el cuerpo y lo que, bueno, me parece que yo vengo de la música electrónica, pero por otro lado, pues la música de raíz cada vez me ha ido gustando más y cada vez me ha parecido, bueno, que se puede encontrar un punto de conexión, ¿no? Entre lo antiguo y lo moderno, entre lo rural y lo cosmopolita, entre lo, digamos, ese tipo de cosas que parecen un poco contradictorias, yo creo que tienen un punto de conversión o de divergencia donde se pueden disfrutar los dos campos al mismo nivel, Ujú. digamos. Vamos a hablar un poco del músico, del personaje que se esconde detrás de Castor Aert. Vamos a hablar hasta donde se puede, ya que, bueno, pues mantenemos aquí un visual, mantenemos una identidad, ¿no? Que es Castor Aert, para empezar, es un homenaje a una palentina de la tierra, de Tierra de Campos, de esta provincia, que es tu abuela. ¿Cómo llegaste a ese punto? O sea, cuando empezaste a crear el personaje, ¿cómo llegaste a esa identidad? Y luego también la máscara, que es una identidad totalmente visual tuya, esa máscara de cuero basada en el rostro de una lechuza. Bueno, Castora Hernández era mi abuela y cuando yo estaba buscando, bueno, pues estaba generando este proyecto, se murió y yo siempre estaba muy fascinado con su nombre, con Castora, que por cierto ella lo odiaba. Eh, Entonces, bueno, de alguna manera Castora, ella es un poco, yo lo recuerdo cantando coplas, escuchando jotas, esas cosas, flamenco, el porrino de Badajoz. Hmm. Entonces, bueno, en un momento determinado fue así como Castora representa de alguna manera el folclore, la tradición, mis ancestros, y Herz, ella se apellidaba Hernández, Herz en alemán significa corazón. Ujú. Entonces, de alguna manera, como que Castora representa lo folclórico, la tradición, y Herz significa la electrónica, lo alemán. Un poco me pareció que era como un nombre que simbolizaba, además de a mí mismo y a mis ancestros, pues de alguna manera también la música que hago. Y bueno, la lechuza es un animal que de alguna manera los animales nocturnos, el búho, la lechuza, siempre se les identificó
con el más allá, con ser capaces de traer mensajes de los ancestros y los antepasados. Y la lechuza en concreto, que tiene ese movimiento de cabeza como que el mito, que es un mito que venía de los griegos, los celtas, quiero decir que no es una cosa de ahora, sino de los antiguos. Como tiene ese movimiento de cabeza, se decía que podía ver el pasado y el futuro a la vez. Entonces, de alguna manera, también me pareció que era algo que simbolizaba mucho el proyecto que yo estoy haciendo. Ujú. Fíjate que lo de Earth, yo sabía que andaba un poco ahí por el tema de... Lo tiraba más por las ondas hercianas, ¿no? De También ese formaciones juego, radiofónicas sí, también. claro, efectivamente, también tiene ese otro, tiene muchas matices, muchas aristas, digamos, el nombre. Ujú. Y ahí te lanzas a las pistas, pero de una forma muy graciosa, porque siempre piensas en un DJ, piensas en un productor musical, como una figura así medio, medio sofisticada, ¿no? Y tú, en cambio, montas esos escenarios minimalistas que más parecen la mesa camilla, pues eso, de la casa del pueblo, con los tapetitos, ¿no? De punto, las velas, ese ambiente intimista. Los cotijos, las de anís. La botella de anís, exactamente. Claro, bueno, estamos de alguna manera representando un poquito una especie de altar o de, no sé, sí, un altar a los ancestros y a la música que hacían nuestros antiguos. De alguna manera es una especie de, sí, de como altar pagano. Ujú. Ahora volviendo al disco, a este último disco que tenemos, que presentasteis la semana pasada, bueno, va a hacer ahora ya 2 semanas prácticamente, en el Universo Sonoro. Tiene versión física que la gente puede adquirir, pueden escucharlo en Spotify. ¿Cómo os habéis planteado esa divulgación ahora de este trabajo? ¿Vais a tener más presentaciones? ¿Ya tenéis algo programado? ¿O por el momento queda por ahí? Bueno, conjuntamente, en principio, todavía no estamos preparando una, no sé si lo puedo decir todavía, pero creo que va a haber una presentación en Madrid. Ujú. Eh, y quizás hay alguna más, pero bueno, conjuntamente tampoco había la idea tampoco tenemos la idea de hacer una gira como tal. Yo sí que tengo algunos bolos próximamente, de manera individual, digamos. Eh, pero bueno, pues yo estoy abierto a todas las cosas que puedan pasar y ya te digo que igual hacemos una presentación conjunta en Madrid, que todavía no está asegurada, Ujú. entonces no lo voy a confirmar, pero estoy detrás de ello, sí. Ajá. Y quien quiera, por ejemplo, como yo, que soy más clásico y tal, adquirir disco digital o en pendrive, ¿dónde se puede conseguir? ¿Dónde puede la gente buscarlo? Quien no quiera entrar, por ejemplo, hay casos, ¿no? De gente que no quiere entrar en redes sociales, entonces huye de Spotify, no te digo ya de Facebook o Instagram. Bueno, yo tengo a ver, el disco ha salido por un sello discográfico que se llama Samine Music, que es mi propio Ujú. sello discográfico, y tenemos una página en Bandcamp, en la red Bandcamp, que es una red pues muy interesante para los músicos porque puedes vender directamente tu música y puedes acceder directamente a los artistas y comprarles directamente a ellos sin ningún tipo de intermediario. Entonces, Bandcamp, Samine Music, ahí puedes encontrar ese disco y los anteriores que hemos sacado, que tenemos, bueno, es un sello enfocado en mezclar folclore de la península ibérica y música electrónica, Ujú. que en concreto, pues este disco mío está muy centralizado en lo castellano, pero por otro lado, pues tenemos proyectos que vienen de Andalucía, de Asturias, de Galicia, en general. Tratamos de Portugal, por supuesto, tratamos un poquito en su momento cuando lo fundé, pues estábamos en Berlín y era una manera de dar a conocer en Centro Europa esta música tan rica que tenemos aquí, todas estas posibilidades culturales que ha dado toda la historia que tiene la península ibérica y todos la gente que ha venido a conquistarnos, a visitarnos, se han perdido por aquí y que han ido conformando pues una cantidad de diferentes variaciones culturales en un espacio tan pequeño que es increíble, la verdad. Y entonces, bueno, pues el sello discográfico está en esa línea. Y pues el disco le podéis encontrar ahí, se puede encontrar efectivamente de momento en digital, se puede comprar en Bandcamp y luego en el pendrive y la cajita que hemos hecho todavía no se puede comprar, pero en las próximas semanas se podrá ya comprar también en esa página, en Bandcamp.
Ujú. Ahora mismo estás de vuelta en Palencia o ¿dónde te tenemos radicado? Yo vivo en Ampudia desde En hace un par de Ampudia. años. Más en la Sí, tierra no podía ser, o sea, o en en Ampudia o en Ampudia. Tabanera, todo queda ahí como nos gusta esa repoblación artístico-cultural que organizáis entre vosotros. Te lo digo porque, bueno, uno de los últimos trabajos que hemos podido disfrutar ahora, que vamos a ponerlo un ratito para que lo escuche la gente también, es ese Pax Inviam, una música que es un conjunto entero, eso es una película, porque tiene un trazado histórico que remite precisamente, bueno, pues a los espíritus que quedan en esas casas, que quedan en nuestros pueblos, en la que has hecho una conjugación, bueno, haces una conjugación de gentes fantásticas, lo pudimos ver el otro día en el Universo Sonoro, con el personal del colectivo Algazara, con, bueno, las máscaras creo que te las hace Gyoko, ¿no? Es Las el nombre máscaras hace viento. de la artesana. Por ejemplo, en este vídeo que digo, que vamos a escuchar ahora en un momentito, bueno, pues tienes a un amigo mío, que es Acucho Ramírez, que es el cámara, tienes a otro amigo nuestro, del que vamos a El hablar también director, aquí es el en director el... y el ideólogo de todo el vídeo, no solo el cámara, es Sí, sí, la sí, base no, de todo el es vídeo, es el el padre tipo. de toda la producción audiovisual. Está Fumanchu también, del que vamos a hablar porque tenemos un trabajo suyo por aquí, del que hablamos en el programa de hoy. Ahora lo he perdido, un libro con una portada suya. Tengo aquí un pifoste montado. Bueno, tienes, por ejemplo, a nuestro amigo Miguel Abad, Miguel Rabel, más conocido como Miguel, también a su mujer. O sea, haces una conjunción de gentes muy estupenda en tus trabajos. Es lo que digo, esa imagen que se tiene, ¿no? Del DJ como una persona que está ahí sola con sus platos y tal, en tu caso, conjugas esfuerzos, conjugas intereses de una forma a todos los niveles, no solo musicales, artísticos. Bueno, sí, no había pensado yo, no había dado cuenta un poco de esto que dices. Bueno, la verdad es que me parece que tiene más sentido la música esta, no sé, si hiciera tecno igual tendría más sentido estar yo solo en un escenario, pero haciendo este tipo de música comunitaria, folclórica, tradicional, pues igual, no sé, me pide más el cuerpo trabajar en equipo, la verdad. Ujú, De hecho, ahora estoy intentando armar el directo con la chica de Algazara, con Lucía y Quique, y con el percusionista Sergio López, y con la cantante Yamila Mahmoud. Estamos intentando hacer ya, llevarlo a todo al directo, más que hacer una sesión de DJ, sino hacer un ujú. espectáculo, digamos. Bueno, que quien quiera disfrutar también tus sesiones de DJ, tienes en YouTube esas sesiones en escenarios olvidados, ¿cómo se llaman? Los Rural Set, ¿no? Los Rural Set, sí, sí, Que sí, son tenemos. una auténtica gozada para los sentidos. A veces lo dejas ahí puesto en YouTube en el ordenador y te quedas escuchándolo y bueno, pues tienes ahí para 1 hora y pico disfrutando de sonidos estupendos, de sonidos mágicos. Pues Castora, es un placer tenerte aquí con nosotros en Viva Palencia Viva. Es un placer poder escuchar tu música, poder disfrutarla y saber que tenemos gente en Palencia que remueve esas raíces para convertirlas en arte contemporáneo, pero sin perder esa parte de las cavernas, por llamarlo así, de las bodegas, mejor, que es la música que rescatas y que utilizas en estos casos. Un placer tenerte aquí. Ahora sí vamos a dejar a la gente escuchando un poco tu música. Y bueno, para lo que haga falta, pues siempre puedes contar con nosotros. Somos muy fans de tu trabajo, somos muy fans de tu persona y de ese espíritu que representas, que representáis todos vosotros. Así que, lo dicho, a seguir tirando y que podamos seguir escuchando mucho tiempo tu trabajo y cada vez más lejos y mejor. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Juanpa. Un abrazo grande para ti y para todos tus oyentes.